Teletransportación es el proceso de mover objetos o partículas de un lugar a otro instantáneamente. Según la narración de la que se trate, puede realizarse o no utilizando una máquina o dispositivo llamado teletransportador. Literalmente quiere decir desplazar a distancia, lo que puede ser entendido como un desplazamiento que se produce sin necesidad de establecer contacto físico directo con el objeto para que éste se mueva. Según la ciencia actual, si teletransportáramos la copia exacta de un ser humano o de un ser vivo, deberíamos destruir al original para que se considere teletransportado y no clonado. Pero, ¿esto es así? ¿O se puede realizar de otra manera la teletransportación? ¿Tenemos la capacidad mediante el poder mental de teletransportarnos de un lugar a otro con tan solo pensarlo? Hay casos supuestamente reales en los cuales algunas personas de manera involuntaria han podido trasladarse de un punto a otro del planeta, lejanos entre sí. Existen testimonios de gente que coinciden en que, estando viajando en coche, por ejemplo, por una carretera, de repente les envolvió una densa niebla y que tras desaparecer dicha niebla, aparecieron en otro país, a miles de kilómetros de distancia en milésimas de segundo. ¿A qué se debe esto? Pliegues espaciotemporales, aperturas de agujeros de gusano que crean portales espaciotemporales por energías cósmicas y telúricas en el lugar del suceso. Sería difícil de dar una explicación a todos estos casos de teletransportaciones involuntarias, pero creo que existen varias maneras de hacerlo. Una, con el poder mental, aunque para esto habría que entrenar muy a fondo la mente y aún así sería imposible de conseguir. Otra de las maneras sería con tecnología muy evolucionada. Ya puede ser tecnología otorgada a las élites por las razas extraterrestres con las cuales colaboran, como han denunciado varios extrabajadores del establecimiento militar, como la bisnieta de Eisenhower, Laura Magdalena Eisenhower, que denunció públicamente que los Estados Unidos junto con otras superpotencias disponen de tecnología de teletransportación para viajar a Marte y que le ofrecieron la oportunidad de pertenecer a los grupos militares de misiones en Marte, en la Luna y otros lugares del universo. Pero al igual que ella, han salido otros hablando de lo mismo, del proyecto Pegasus, que es como lo llaman algunos, que serían una fusión de viajes en el espacio-tiempo y teletransportación a otras partes del universo. Real o no, es sabido que los gobiernos están realizando investigaciones sobre el tema y desarrollando tecnologías que parecen haber salido de una película de ciencia ficción. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas en el año 2004 pagaron la friolera cantidad de $25.000 al Dr. Eric W. Davis, un físico afiliado a una misteriosa empresa afincada en Las Vegas llamada Warp Drive Metrics, por un informe de 75 páginas sobre la posibilidad real de teletransportar objetos materiales. En este informe, que recomienda dedicar $7,5 millones en desarrollar un método de teletransportación, se pueden leer frases como: ahora podemos construir un agujero de gusano para teletransportar a un pasajero a otra región lejana del espacio-tiempo o a otro universo. En 1993, un grupo de investigadores de diferentes centros con más prestigio que la Warp Drive Metrics publicaron un artículo denominado Teletransportando un estado cuántico desconocido a través de los canales clásicos duales de Einstein, Podolsky y Rosen. Según dos informadores de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa desarrollaría la tecnología del viaje en el tiempo hace aproximadamente 45 años. Ya en 1967 el gobierno de los Estados Unidos tenía un dispositivo de viaje en el tiempo totalmente operativo basado en el acceso cuántico previamente documentado por Nikola Tesla. Esta tecnología se ha utilizado para disfrazar estructuras militares y para ofrecer ventajas políticas y económicas debido a las capacidades esperadas de esta tecnología. La CIA había tomado los documentos de Nikola Tesla de teletransportación poco después de su muerte.
Uno de estos dos comunicadores es Michael Redfield, un exmiembro del Ejército de los Estados Unidos, que afirma ser un exmiembro de un proyecto de alto nivel, reclutado en 1976, y que pasó los siguientes 20 años regulando y expandiendo una de las dos colonias existentes de los Estados Unidos en Marte. El doctor Andrew Basiago participó en el proyecto Pegasus de DARPA entre los años 1968 y 1972, un programa que se enfoca en el viaje en el tiempo y la holografía. Sabía que la CIA continuaba formando grupos de niños estadounidenses dotados para convertirse en la primera generación de exploradores espaciales. Debido a su edad, los niños eran más adecuados para tal tarea. En primer lugar, se les consideraba ideales debido a sus mentes claras y su falta de impresiones o experiencias. El gobierno de los Estados Unidos quería saber si los viajes en el tiempo podrían afectar la mente o el cuerpo juvenil de alguna manera, ya que los voluntarios adultos generalmente convierten su experiencia en algo traumatizante después de varios viajes. Por otro lado, los niños tienen una constitución diferente del cerebro que proporciona ayuda durante un viaje similar. Los dos testigos, definidos como insiders, creen que las personas deben conocer estos avances tecnológicos en términos de exploración espacial, viajes espaciotemporales y también de otros terrestres que residen en planetas vecinos. Los dos insiders declaran que hay bases o puestos de avanzada tecnología en algunos planetas cercanos a la Tierra. La mayoría de los puestos de avanzada son de origen extraño y reconvertidos en bases de colonias terrestres. Como he dicho, pueden haber varias formas de realizar la teletransportación, tanto a lugares remotos como en el espacio-tiempo, tecnología aprovechando las energías cósmicas y telúricas que nos rodean y mediante el poder inexplorado de la mente. Uno de los casos de teletransportación involuntaria más famosos de este tipo tuvo lugar en 1593, cuando un soldado extrañamente vestido apareció entre los centinelas que guardaban la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Este soldado vestía lo que parecía ser el uniforme de un guardia, pero no se parecía en absoluto, no se correspondía al resto de guardias que le rodeaban. Es el caso de Gil Pérez, un soldado de Filipinas que apareció repentinamente en México, a más de 9.000 millas náuticas, unos 16.000 kilómetros de Manila, donde se encontraba. Un caso que figura en los registros oficiales de México y que nunca se ha resuelto. La historia de Gil Pérez se remonta al siglo XVI, cuando era soldado español y guardia del Palacio de Gobernador de Manila, en Filipinas. Su vida era más o menos la típica de un soldado durante esta época hasta la mañana del 24 de octubre de 1593. Ese día, Pérez estaba de guardia en el palacio cuando algo bastante extraño ocurrió. Al ser el día cada vez más caluroso, Gil decidió descansar apoyándose en una de las paredes del palacio y cerró los ojos por un momento. Tras abrir los ojos pocos segundos después, Gil se dio cuenta de que ya no estaba en el palacio, sino que estaba apoyado en la pared de un edificio completamente diferente. Aún vestía el uniforme de los guardias del Palacio del Gobernador de Manila, que no resultaba nada familiar en aquel lugar, y la gente empezó a acercársele para hacerle preguntas. Pérez admitió que aunque se daba cuenta de que ya no estaba en Filipinas, no tenía ni idea de dónde se encontraba ni de cómo había conseguido llegar hasta allí. Cuando los oficiales le explicaron que se encontraba en México, Pérez se negó a creerlo, replicando que había recibido órdenes en la mañana del 23 de octubre en Manila y que era imposible que hubiera llegado a la Ciudad de México en la tarde del 24. Pérez fue llevado ante el Tribunal de la Santa Inquisición y allí se interrogó al soldado exhaustivamente. Al parecer, contó a las autoridades que había viajado de Manila a México en menos tiempo de lo que tarda en cantar un gallo. Durante el interrogatorio, Pérez repitió la misma historia una y otra vez, siendo recogido su testimonio por el fraile Gaspar de San Agustín. He aquí las declaraciones de Pérez tal y como lo transcribió el fraile. Mi nombre es Gil Pérez. En cuanto a estar aquí de guardia, hago en la medida de lo posible lo que se me ordenó. Se me ordenó esta mañana montar guardia a las puertas del Palacio del Gobernador de Manila. Sé muy bien que este no es el Palacio del Gobernador y evidentemente no estoy en Manila.
qué o cómo ha podido ocurrir esto lo desconozco, pero estoy aquí y este es algún tipo de palacio, así que cumplo con mi deber en la medida de lo posible. La pasada noche, al gobernador de las Filipinas, su excelencia don Gómez Pérez das Mariñas, le cortaron la cabeza con un hacha y murió por esta causa. El gobernador de las Filipinas había sido asesinado por remeros chinos cuando se dirigía con una flota de galeras a sitiar Ternate, en Cavite. Deseando mostrar un gesto de buena voluntad, das Mariñas no encadenó a los remeros, como era costumbre en la época, y les permitió llevar armas. 3 días después de que das Mariñas zarpara de Manila, los chinos le mataron, a él y a la mayor parte de sus hombres mientras dormían, apoderándose de la galera. Los miembros del Tribunal de la Inquisición no creyeron la historia de Pérez y le encerraron en prisión por deserción reconocida y la posibilidad de encontrarse al servicio de Satanás. Durante 2 meses, Pérez permaneció en un calabozo de Ciudad de México, hasta que llegó un galeón, barco mercante español, procedente de Manila. Trajo nuevas de que el gobernador das Mariñas había muerto asesinado en las Molucas por piratas, justo como Pérez había descrito meses antes. Más aún, uno de los pasajeros del barco reconoció a Gil y juró haberle visto en Filipinas el 23 de octubre marchando con la guarnición del palacio. El Santo Tribunal de la Inquisición de México pareció no tener otra opción que creer la historia de Pérez, que fue consiguientemente liberado de la cárcel y enviado a casa. Reales o no estos testimonios, debemos de pararnos a pensar ante la posibilidad de que todo esto sea una realidad que se esconde ante nuestros ojos y que nos ocultan los controladores, disfrazándolo todo como siempre hacen, de ciencia ficción mediante películas, novelas, etc., para que mediante el poder de nuestras mentes bloqueemos esa realidad que está detrás de esta Matrix de control creada por quienes están detrás manejando los hilos del poder. Además, mucha gente ha salido diciendo que esta Matrix física en la cual vivimos tan solo es un juego virtual creada por entidades mucho más evolucionadas tecnológicamente.